favor, corran acá. Habíamos quedado entonces, como resumen final, el esquema general de la unidad aritmético-lógica, el esquema general a nivel de un bit de la unidad aritmético-lógica para esta máquina Abacus, que es la que lleva Meinadier en su libro a través de todos estos capítulos. La va armando, ¿se dan cuenta? La va armando. Con esto ya tenemos un ALU con capacidades lógicas para las operaciones más básicas como OR, AND, SOR, NOT, capacidades matemáticas, suma, resta a través de suma por complementar la base del subtraendo, capacidad de desplazamiento a derecha y a izquierda del registro acumulador y carga complementada para lo que es la transformación de la suma en resta. Y hasta ahí estamos. Eso es lo que logramos hasta ahora. Vuelvo a repetir, a nivel de un bit. Lo que nos está faltando para esta máquina Abacus, repito, una máquina muy básica, ¿cierto? Con unas muy pocas operaciones a nivel de máquina, yo diría no más de 10, 12, una máquina hipotética, que lo que nos va a servir para poder entender lo que es diseño de arquitectura. Lo que le estaría faltando hasta algo para terminar de definirla son tres cuestiones. La primera es dotarla de la capacidad de poder producir, de poder realizar productos y divisiones. Falta productos, faltan divisiones y falta el tratamiento de la coma en los números que no son enteros, números racionales. El tratamiento de los números racionales. ¿Cómo? A nivel binario se va a resolver el grave problema de que un número no solo pueda, sino deba tener coma. Es imposible tener una máquina que no realice el tratamiento de los números con coma, con decimales. Es imposible, inconcebible. Pero en el sistema binario, la inclusión de la coma trae aparejado un gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la coma es un carácter alfabético que nada tiene que ver con cálculos y que lo único que haría es entorpecer todo esto. Entonces, no solo nos falta el producto ya no se la podemos dibujar, el producto hay que armar un circuito, no queda otro. Un circuito secuencial, incluso que haga el tratamiento del producto. Lo mismo la división y finalmente el tratamiento de los números decimales a través de representación de números en puntos flotantes. Vamos a usar esa técnica para dotar a esta ALU de la capacidad de tratamiento de números con coma. ¿Para qué operaciones? Suma y resta, y ahí paramos. Ya es mucho para primer año. Con eso ya tenemos una imagen muy completa de una ALU con estos tres puntos que estoy diciendo que faltan. Para ello entonces, lo que vamos a ver hoy es un esquema, no el circuito, repito, el circuito lo van a ver en la práctica. Lo que vamos a ver hoy es el esquema, un circuito a nivel de bloques, que nos permita que esta ALU pueda realizar operaciones de multiplicación. Pero para poder entender lo que es la multiplicación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Te ayudo con eso. Les decía entonces que el producto, la realización del producto consiste en la ejecución de ¿qué? De un algoritmo. O sea, el producto no lo podemos hacer como la suma a través de módulos semisumadores. Para el producto ya no nos queda otra que armar un circuito mucho más complejo y que este circuito mucho más complejo esté gobernado por una lógica de control que le diga lo que tiene que hacer en cada paso. Y por eso este es un diagrama en bloque que nos permite poder trabajar sobre la elaboración del producto. Y bueno, y entonces tendríamos que entender cómo se realiza el producto. ¿Cómo realizamos habitualmente el producto? El producto lo trabajamos de la siguiente manera. Dado multiplicando 1, 1, 0, 0, 1 y un multiplicador 1, 0, 1, 0, 1, se observa que el producto consiste en acumular. El producto consiste en acumular, en multiplicando. Ahora les voy a explicar.
acumular el multiplicando toda vez que el bit del multiplicador sea 1 y desplazar el multiplicando. Repito. La multiplicación consiste en acumular al multiplicando si y solo si el bit del multiplicador es igual a 1. Pero siempre que desplazar a quién, al multiplicador, para poder atacar un bit nuevo. ¿Vemos cómo trabaja? Vamos con este primer bit. Este primer bit, ¿qué dice? Dice que es 1, o sea que el multiplicando lo acumulamos. Pero acumular el multiplicando contra nada, ¿qué nos da? El multiplicando propiamente dicho. Eso. Vamos al segundo bit, ¿es un qué? Un 0. O sea que implica que lo que tenemos que hacer es colocar, tal como están multiplicando, colocar todos ceros, porque no tenemos que acumular el multiplicando. Vamos al tercero, es un 1. Ahí sí, tenemos que acumular el multiplicando. Entonces lo colocamos en posición desplazada, ¿no? Luego viene 0, significa que tenemos que acumular ¿qué cosa? Nada. Y luego viene 1, significa que tenemos que acumular el multiplicando desplazado, siempre, por supuesto. Acumular significa que podemos ir acumulando paso a paso o al final. En la mecánica que aprendemos en la primaria lo hacemos al final, o sea, sumamos 1, 0, acá es un 1, luego 1 y 1, 1, 0, 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 1 y 1, 1, 0. Supuestamente este sería el resultado de la multiplicación hecha a la manera original que conocemos en la primaria, pero que entendamos, básicamente, el multiplicando es quien se acumula a sí mismo desplazado, cuando el bit del multiplicador sea 1, si no, no. Este circuito, ¿qué plantea? Tener una suma, un módulo de suma en el medio que permite acumular ¿a quién? Al multiplicando. Entonces, el primer paso de todo este circuito es colocar el multiplicador. Esperen, voy a ver si tengo hecha la animación. Sí. Colocar el multiplicador en el registro acumulador. Lo ven al multiplicador 1, 0, 1, 0, 1. Ese es el multiplicador. Es este multiplicador que yo tendré que ir observando bit a bit para saber qué tengo que hacer con quién. Con el multiplicando. El multiplicando lo vamos a cargar abajo, en el registro B. Perdón. El multiplicador lo desplazamos completo al registro accesorio NC. Lo sacamos del acumulador, lo dejamos allá. Vuelvo a repetir este paso que por ahí no lo di en orden. Repito, multiplicador lo cargamos en el acumulador y a posterior ¿qué hacemos? Se desplaza. Lo desplazamos al registro multiplicador cociente, cosa es sacarlo de acá. Que esté, pero retirado. Ahora sí, ¿a quién vamos a cargar abajo? Al multiplicando. Este multiplicando es este que está acá arriba. Vamos a poner que esto es B sub I y esto es A sub I, o sea el acumulador. ¿Se entiende? Lo que tenemos acá es ¿quién? El multiplicador guardado en el registro multiplicador cociente. Si ustedes no se acuerdan que va ahí, acuérdense que MC ¿qué es? Multiplicador cociente. ¿Quién va ahí adentro? ¿El multiplicando o el multiplicador? Se llama multiplicador. No puede ir multiplicando.
llama multiplicador cociente, va a ir el multiplicador. Y en el otro va a ir el multiplicando. Les digo como norma. Porque en los finales por ahí, ay no, disculpen, no recuerdo si multiplicando o el multiplicador. ¿Multiplicador cociente o el multiplicador? El multiplicando queda abajo. Y ahí comienza el circuito a trabajar. Escuchen bien. Miren. Este que está acá es el multiplicador. ¿O el multiplicando? Sí, multiplicador. ¿Este es el multiplicador? Sí, sí. ¿Cómo iba observando yo para hacer la acumulación de multiplicando? ¿Cómo iba observando? Primero este bit, después este, o sea que iba avanzando de derecha a izquierda. Pero ahora son los valores los que se van a mover en el registro. En realidad estamos parados nosotros acá. Y quien se tiene que desplazar es el multiplicador. Entonces, en realidad lo que combina ahora es que se mueva de izquierda a derecha. A ver, ¿qué quiero decir? Yo tengo una ventanita acá. Y tengo una tira. Una tira. Esta tira tiene el multiplicador. Miren lo que tiene. 1, 0, 1, 0, 1. Mi ventana de observación es esta. ¿Qué tengo que hacer yo con este multiplicador que está enrolladito acá y enrollado acá? Para poder observar en esta ventana, tiene una mira telescópica incluso, como de disparo, de videogame. ¿Cómo tengo que mover esta cinta para ir observando cada uno de los bits? Pregunto, ¿de acá para acá o de acá para acá? De izquierda a derecha. Tengo que enrollar así para ir viendo los valores cada uno y saber qué hago con quién. Multiplicando, si lo acumulo o no lo acumulo. Eso es lo que pasa acá, se carga el multiplicador y la idea es ir desplazándolo para que nuestra ventana de observación sea MC0. Ahí vamos a observar si tiene un 1 o un 0 el multiplicador. Sí. ¿Cómo se da cuenta cuando ya no hay más multiplicador? O sea, ahora viene un 0 o viene un 1. Listo, sigo. Bueno, lo que, lo que se suele hacer es tener, ya esto en la implementación del registro, lo que se suele hacer es tener un circuito descontador accesorio, que es quien lleva el descuento, que cuando llega a 0 dice acá terminó. ¿Se sabe la longitud de...? Claro, arranca con la longitud de MC. Si MC tiene 5 bits ahí, arranca con 5. Desplaza, pasa 4, pasa 3, pasa 2, pasa 1 y ya no hay una última oportunidad porque en 0 ya no deja de funcionar el circuito. Termina, manda una señal de fin. Un descontador es el que va a gobernar la lógica. Pero yo no lo estoy implementando acá. Lo van a hacer en un circuito ustedes. Yo estoy mostrando un diagrama de bloque y estoy viendo la necesidad de que esta tira que está acá, miren, ¿la ven? Esta tira, yo lo trato como una tira, así. Tiene un rollito acá, ¿sí? Acá tiene otro. Esta tira, con esta película, cada bit es un frame de la película, tiene una ventana de observación que es MC0. Acá le vamos a hacer una ventana y le vamos a hacer como en el teatro, la cortina. Ahí nosotros observamos en ese telón cada bit que pasa de quién, del multiplicador. Después va a desfilar este, Estoy pasando cada uno. Porque los desplazamientos van a ser ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Pero empecemos, antes de desplazar ya tenemos uno posicionado acá. ¿Quién es? Ya lo tenemos al 1, ¿lo ven? Y pregunta, y dice, ¿qué pasa con el bit MC0? ¿Qué pasa con esta ventana? ¿Tiene un 1 o tiene un 0? En realidad pregunta, ¿es igual a 0? Pregunto, ¿es igual a 0 o no? No. Entonces viene por este camino y ¿qué hace? B más AC va a C. O sea, acumula B en AC. ¿Qué tiene B?
el multiplicando, tiene que acumularse. Pasa que acá no podemos hacer como acá, que vamos dejando todos los valores y sumamos al final. Acá ya tenemos que ir presumando. Tenemos que ir calculando la suma porque no tenemos posibilidad de ir juntando valores intermedios. La tenemos que ir acumulando. ¿Me explico o no? ¿Qué es lo que hace? Bien. Sí. ¿Por qué dice que suman multiplicando y multiplicador y después dice hace a la vuelta? No, para el multiplicando y el multiplicador no se suman. ¿Y ahí me dice que suman o no? No, mirá, el multiplicador está acá. Acordate que el multiplicador nos sirve para saber en esta ventana si tenemos que acumular o no el multiplicando que está acá. Vuelvo para atrás para mostrarte. El multiplicando está acá. Esto, el acumulador es un registro auxiliar que sirve para poder acumular el multiplicando arriba. Entonces, como MC0 es igual a 1, significa que esto lo tenés que acumular acá arriba. Al acumular, vos sumás esto más 0, ¿cuánto te da arriba? Lo mismo, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Qué es esto? Mirá. 1, 1, 0, 0, 1. Acumular el multiplicando contra nada es dejar el multiplicando acá arriba. Eso porque era 1 el valor. Que el multiplicador que estamos observando allá en la tira de la película. Claro, y si fuera 1 sería en 5. Está en 1. Está en 1. Si fuese 0, no acumularía. Quedaría en 0. ¿Qué en este caso? Ponele que vaya a tener con 0. 0 por toda la cantidad es todo 0. En realidad, este que estamos observando acá es AC. Este es AC sub 1, en una primera etapa. ¿Vamos bien o no hasta acá? Bien. Pero cuando hicieron la suma, cuando acumulamos, ¿qué tenemos que hacer con esta película? Ya lo vimos a este 1. Ya cumplió su función. Yo cuando observo este 1, ya hice y paso al próximo. Entonces, ¿qué hago con la cinta esta? Avanzo un cuadro avanzo sobre la ventana, lo desplazo. En realidad mando una señal de gobierno que desplace MC. Al desplazar, miren, se corrió, ¿qué pasó con el 1? Cayó, desapareció. ¿Qué pasó con el multiplicador? El multiplicando. Se desplazó también, miren, hay un 0 de grande. Era 1, 1, 0, 0, 1. ¿Por qué se metió este 1 acá? Porque este le dejó el lugar. Este se corrió, largó su bit del multiplicador y quedó en lugar para ir trayendo el resultado. Eso es como una extensión del Es registro. lo mismo registro, una extensión del acumulador de doble longitud, con capacidad de desplazamiento a derecha e izquierda. Profesor, y cuando llegaba al 0 no se tenía que hacer todo 0 ahí, arriba. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, cuando estábamos en 1, copiaba tal y como estaba y pasaba al... Copiar significa acumular, así mismo sí queda lo mismo arriba. Claro, digamos, pero lo sumaba ahí Pero pará, pero que todavía no llegamos. Llegamos al 0 y está acá en el teatro, estamos por observarlo todavía. ¿Todavía? Lo único que hicimos fue desplazar esto. Pero escuchá, ¿por qué el multiplicador desplazar? Y lo mismo que esto, el multiplicador vos lo corres para acá. Entonces tenés que desplazarlo, al revés lo de acá. Acordate que todo lo que hacemos a la derecha acá se va hacia la izquierda, porque acá somos observadores y movemos los valores. Acá nosotros somos los que nos movemos sobre el pizarrón y dejamos fijos los valores. Por eso que acá nos tenemos que desplazar de manera contraria a como lo hacemos en el pizarrón. A ver, en el pizarrón yo soy la ventana que se mueve. Si yo voy para la derecha, acá tengo que ir a la izquierda porque acá los números son los que se desplazan, no yo. Yo estoy quieto como observador. Y entonces, claro, desplazar hacia la derecha el multiplicador es lo mismo que hacia la izquierda escribirlo. Pero para que todavía no escribimos nada, tenemos que ver qué es esto. Es 0. ¿Qué dice con 0? Vuelvo a repetir. Desplazo. Desplazo AC más MC, ¿lo ven? Pregunta, ¿es el último bit de MC? No. Y ahí viene la pregunta. ¿El bit MC0 es 0 o 1? Es 0. ¿Y qué dice que hay que hacer? No hay que acumular. Se corre nomás, es eso más 0.
queda desplazado nada más. Para que ustedes entiendan, esto es, miren, les podría ir haciendo una analogía en el pizarrón. Podría llegar a resultar interesante, si les parece, ¿eh? Digo, para reforzar un poquito lo que estamos viendo. Se desplaza y se agrega cero. ¿Cómo? Se desplaza y se agrega cero. Claro, pero claro, podemos ir haciendo y vamos viendo en consecutivo. ¿Cómo era la operación 11001? Por 1-0-1-0. ¿no era 10101? Sí. Bueno, la primera vez observamos esto. Al ser 1, ¿qué significa? Que todo esto se acumula y queda como está, ¿no? 11001. Hacemos hacemos acumulador más quién, más B. Estamos haciendo eso. Pero como va el acumulador 0, queda lo mismo. Vamos al segundo, que dice que es 0. Entonces va todo 0 desplazado y vamos a hacer el cálculo intermedio, porque estamos acumulando. ¿Cuánto nos da esto? 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nada más que para que ustedes se ubiquen dónde estamos parados. Estamos parados acá, miren. Esto es AC, esto es A4, A3, A2, A1, A0, ¿y este quién es? MC4 que se metió. Este 1 se metió porque estamos desplazando acá el multiplicador. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora el próximo que viene es un 1. ¿Qué significa si es un 1? Se copia a quién acá abajo, desplazado obviamente. En realidad, sí, al multiplicando. 1, 1, 0, 0. 1. No, algo me falló, a ver. No, está bien. Está bien, así es. ¿Dije bien? Sí, está bien. No, todavía no va desplazado. No, todavía no. Es 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Si sumo esto, ¿cuánto me da? 1, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 1 y 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Esto me debería dar, y debería ser un desplazamiento más. ¿Es verdad o no? Quedaría 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. ¿Y qué es cada una de estas partes? Esto es A4, A3, A2, A1, A0, ¿dije bien? MC4 y MC3. Veamos si es así. Acumulamos, porque es 1. Perdón, porque es 0, porque es el próximo es 1. Acumulamos y nos queda todo distinto. ¿Qué pasó? En algo, sí, en algo metí la pata. Sí, en algo metí la pata o me adelanté una más, a ver. No, me adelanté porque ya bajé. No puedo haber bajado tanto. Ahí es 1. La anterior. Puede ser, a ver. Hasta ahí quedamos como 11001. 11001. Ah, tenía que desplazar. En la anterior Tenía que desplazarse. ¿Sí? ¿Corregimos? Entonces teníamos que desplazar, ¿no? Borro esta parte. Qué macana, venía muy bien, ¿eh? En realidad está el gráfico ahí, pero bueno, me gusta verlo como va a ir quedando en relación, digamos, al circuito. Este es el resultado intermedio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desplazamiento, ¿sí? ¿Y cómo queda? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Más quién? Por ser un 1, ¿quién viene acá? 1, 1, 0, 0, 1. ¿Dije bien? Sí. ¿Y esta suma qué me da? 1, 1, 1, 1, 1. Y esto sigue siendo 0, 1. ¿Y qué tenemos que hacer obligatoriamente ahora? Desplazamiento. O sea que va a quedar 0, 1, 1, 1, 1,
1, 0, 1. Y acá sí podemos ubicarlo como quién. Como A4, A3, A2, A1, A0, MC4, MC3 y este es MC2. A ver si queda igual. Ahí era 0. No me abrió. Ese es el volumen. Perdón. El siguiente. Este. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Sí? 1, 0, 1. Muy bien. Y desplazo. 0, 0, 1, 1, 1, 1, hasta 0. Y después viene 1, 0, 1. Exactamente. Pero resulta que, ¿quién me quedó ahora en la ventana? No, no era un... ¿Ah, 0 era? Sí. Es 0, entonces desplazamos, que es lo que hice ahí, creo. Ya lo hice. Ah, no, No, se tiene que desplazar. desplazo, perdón. Queda 0, 0. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5 y después 0, 1. 0, 1. ¿Qué hay en MC0 en 1? ¿Qué tenemos que colocar acá abajo y sumar? Es multiplicando. 1, 1, 0, 0, 1, ¿no? Sí. 1, 1, 0, 0, 1. ¿Y esto qué me da? ¿Sumamos? A nivel de A, acá se suma. 1 más 1. El último 1. 1. 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0. Y me faltó el 1, ya no. No, había que desplazar. No hay que desplazar. No, está bien, por eso está bien. Tienes razón. No hay que desplazar. Ahí termino. ¿Está bien? ¿Lo borré? Eso, todo. No, no tengo que borrar Todo el recuadro. Sí, arriba está el resultado. ¿Dónde querés vos que está el resultado? En lo que está arriba del recuadro. Es lo que está arriba del recuadro. Esto es el resultado. Ah, ¿vos decís que no hay que desplazarlo? No. No, sí hay que desplazarlo. Acá lo desplacé. A la derecha. Claro, si tenés un desborde acá, que te queda un R. Lo desplazás, cae el último bit del multiplicador y te queda esto, pero falta el 1, no habíamos dicho. El segundo se considera, ¿no? Ya había caído el último bit. Hasta ahí. Ese es el resultado final. El resultado final entonces es todo eso de la multiplicación. Así que básicamente, ¿qué pasó? Esto me hace acordar mucho a mi abuela, a mi vieja, que tejían con una máquina que se movía así. Yo siempre me acuerdo de una máquina que era a la izquierda. Y que entonces yo veía que ellos arrancaban tejiendo una cosita chiquita y terminaban haciendo una cosa ancha, iban agregando puntos. Acá pasa lo mismo. El producto generalmente produce el doble de longitud del multiplicador y el multiplicando. El resultado es un doble de longitud. Y es por ello que el producto va acumulando y desplazando y ocupando lugares, desplazando porque necesita espacio. Al mismo tiempo va empujando el multiplicador, que cumple la función de ir siendo observado para saber si acumulamos o no multiplicando. Profesor, me pregunto, ¿y ese 0 que va ahí al principio? Y es nada. ¿Y por qué lo marca como resultado? Y sí, pero el resultado puede ser Cambia cero nada, y todo lo que sigue. El que sea Cero. 0 ahí no cambia Y entonces. no, porque 0 adelante es nada. A vos te queda porque este es un espacio que puede llegar a estar ocupado con un 1. Depende de qué resultado tengas. En este caso fue un 0. Podría haber sido un 1. Se llama desbordamiento. Producto de la suma. La suma te puede dar un desborde. En 1 siempre te da desborde. 0 o 1. Acá hay un 0 de desborde. Existe el desborde. Además que 0. Y en la matemática 0 es nada para un cálculo. Entonces, un desborde que no nos afecta mucho. Nos da lo mismo que esté o que no esté. Pero tiene que estar, porque vos tenés que hacer el ejemplo de máxima, donde puede existir que haya un 1. Entonces el hueco está. Tenés que preverlo para que pueda ser un 1 también.
No puedo decir, no voy a tomar en cuenta. El circuito no sabe eso. El circuito sabe que tiene un hueco con un desborde que puede ser 1 o 0. Pero es parte del resultado. El 0 también es parte del resultado. Preguntas. Acá que viene. Multiplicando. Y el multiplicador lo desplazamos y lo dejamos alojado acá. Acumulamos el multiplicando acá arriba y desplazamos por dos motivos. Porque hay que desplazar el multiplicando, así es el producto. Y porque de paso me empuja a quién. Me empuja el multiplicador para que acá al escenario pase el próximo bit del multiplicador. Trabajan en conjunto, trabajan de manera ensamblada. El resultado parcial del multiplicando está acá, junto con la parte del multiplicador que está siendo observado en MC0, ¿vale? Trabajando en conjunto. Este le empuja. Los resultados intermedios van empujando al multiplicador para que éste ocupe el lugar de la ventana de observación que es MC0, bit a bit. Termina perdiendo todo el multiplicador. Claro, y ahí termina, cuando el multiplicador desapareció, terminan. Nada más que esto traducido a circuito en realidad es un descontador que llega a 0. Porque no puedo un circuito que diga terminó el multiplicador, para él todos bits 1 y 0 y no sabe qué es cada cosa. ¿Quieren que les dicte algo? ¿Sí? ¿Prefieren? Trabaja de la siguiente manera. 2 puntos. Trabaja de la siguiente manera. El multiplicador va a MC0. El multiplicador a MC0. El multiplicador va a MC0. El multiplicador va a MC0. Y el multiplicando va al registro B. Y el multiplicando queda estático en el registro B. Y el multiplicando queda estático en el registro B. Bien, punto, base. El biestable MC0 observará cada bit del multiplicador. A través de desplazamientos a derecha. A través de desplazamientos a derecha. De MC0. De MC. A través de desplazamientos a derecha de MC. Permitiendo visualizar cada uno de sus bits, permitiendo visualizar cada uno de sus bits de menor a mayor peso. Permitiendo visualizar cada uno de sus bits de menor a mayor peso. Les traduzco un poquito lo que estamos diciendo ahí. Estamos diciendo que el multiplicador va en MC. Que MC0 es el que observa cada bit del multiplicador. Y que desplazándolo a derecha, ese MC0 nos permite observar de menor a mayor peso cada uno de los bits del multiplicador. Esa ventana nos permite observar esto. Primero esto, segundo este, tercero este, cuarto este, quinto este. ¿Me explico? Eso es lo que estamos diciendo en esa parte del dictado. Ese desplazamiento a derecha permite que cada bit de mayor peso vaya siendo observado, mejor dicho, permite MC0 que se pueda observar ahí. En realidad MC0 no observa nada, es un dictado.
quien tiene que observar es un circuito anexo que tiene que observar y preguntar qué valor tiene. MC lo que hace es trabajar solamente de digamos, un registro de memoria, pero ese es el primer bit donde se observa. Punto y aparte. Cada desplazamiento del multiplicador hará lugar, cada desplazamiento del multiplicador hará lugar a los resultados intermedios producidos, a los resultados intermedios producidos por la acumulación, a los resultados intermedios producidos por la acumulación ¿de quién? Del multiplicando. Que bien te tiene de novia vos para copiarte, ¿eh? Claro, vos vas a ser escribiente y él. ¿Qué pasó? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué decimos con esta última parte? Que cada desplazamiento del multiplicador va a ser lugar en el multiplicando para que allí se vayan guardando, va a ser lugar en el registro acumulador para que acá se vaya acumulando el multiplicando, quien ocupa más lugar. Va creciendo. El multiplicando es 1, 1, 0, 0, 1, pero cuando se va acumulando y desplazando, van quedando resultados cada vez más grandes que necesitan ir avanzando. Bueno, el multiplicador va yendo y va dejando lugar. Van de la mano el multiplicador con los resultados parciales del multiplicando. Si esto lo vemos como una película, vemos como que arranca el multiplicador completo acá, el multiplicando en 0. Y por cada cálculo que se haga, se va desplazando, va creciendo, multiplicando, como el juego de la viborita. ¿Conoce el juego de la viborita? En que van yendo y come la fruta, y cada vez que come se hace más largo. Entonces, cada vez que hay un 1, esto se hace un bit más grande y empuja el multiplicador, que muy bien viene ese empuje para que se pueda observar acá el bit de mayor peso que hay que observar del multiplicador. ¿Tiene un nombre el registro ese que es de los computadores? ¿Tiene un nombre de Registro acumulador y registro multiplicador cociente. En realidad es un solo registro, un acumulador largo, pero se le da dos nombres para diferenciar lógicamente en qué trabaja una parte y en qué trabaja la otra. No, yo te decía el resultado final del... El resultado, ahí es lo que te iba a dictar al final. El resultado final del producto, queda alojado, el resultado final del producto queda alojado ¿en dónde? En el multiplicador y en el acumulador y en el multiplicador cociente.